Hola, ¿cómo están? Estamos en el tercer episodio de Fin, el comienzo de nuevas historias, que a lo cual me está gustando muchísimo poder compartirla y hacerla junto con todos ustedes, aquí en mi canal en YouTube, en nuestra página de Facebook también. Y hoy tenemos La sombra de Donna, mi segunda novela, mi segunda historia, a lo cual es una historia también que me recuerda, me trae muy lindos recuerdos. Es una historia bastante clara, es una historia bastante... eh, ¿Por qué digo clara? Porque es una historia, o para mí, mi sentido, es como una historia muy despejada, porque yo venía de Máscaras, una historia bastante oscura, bastante pesada. Porque así se fue dando, y cuando quise acordar, bueno, me parece que tenía todo que ver que la historia fuera así. Pero y cuando empecé a crear La sombra de Donna, que también tenía muchos misterios, muchos temas, una protagonista muy rosa, como hasta el momento no había tenido, que es René, que sueña con construir una familia, que sueña con encontrar un grande amor, y que en realidad lo encuentra, en realidad lo encuentra, pero este hombre es lleno de cosas muy misteriosas. Incluso el comienzo de La sombra de Donna, como les digo, esta historia más clara, esta historia más florida, para decir algo, ¿no? Es una historia mucho más clara que Máscara. Ya empezamos, la historia ya empieza con el asesinato de Pablo Haddad, que es nuestro protagonista. En realidad la historia comienza casi en el final, porque es este asesinato que se va a ir dando en el final de la historia. Entonces en este primer capítulo mostramos este asesinato misterioso, que también podría ser el primer quien mató de mis historias, porque después a lo largo de hacer estas historias fui creando eh, estos crímenes que nos dejan pensando quién fue o qué personaje pudo haber creado esa tragedia, ¿no? Entonces quizás puede ser sí. En La sombra de Donna, que fue 2019-2020, eh, a finales de 2019 y todo el 2020, La sombra de Donna, que tuvo 30 episodios, 30 capítulos, también como Máscara, tenía ese misterio de quién mató a Pablo Haddad, y ahí comenzaba la historia con René, nuestra protagonista, a lo cual se enamoraba de este hombre, que era un hombre muy solitario, solo, quedó viudo, de una mujer que la amaba, que idolatraba, que es Donna, que lleva el nombre principal de mi historia, entonces también es la protagonista de esta novela, ¿no? Es la protagonista de esta historia junto a René. Eh, y esta mujer se encanta con este hombre, se encanta, se casan, y él la lleva a vivir a esta casa, a su mansión, donde en cada esquina de esa casa, en cada lugar de esa casa, hay recuerdos de esta mujer tan espectacular, ¿no? Hay cuadros pintados de esa mujer que, por ejemplo, amaba el flamenco, ella bailaba, él la idolatraba, ella bailaba para él, entonces ver a aquella mujer que la amaba tanto, bailar para él era algo fantástico, era algo único. Y entonces en algunos de estos bailes, Pablo, con un amigo, un pintor, hace que la pinte, entonces ese cuadro se mantiene ahí en la casa de esta mujer
bailando flamenco. Entonces René empieza a tener esas barreras de, de saber que no va a ser fácil eh, encantar o quizás combatir la presencia que aún sigue de Donna, que es esta mujer misteriosa, que es esa mujer encantadora que ya no está más, pero de alguna manera sigue viva en esta casa, sigue viva, presente en la vida de este hombre, ¿no? Y tenemos personajes, como les digo, René, que es la protagonista. Eh, Hay una personaje que también en mis novelas, quien las mira va a saber eso, siempre hay una gobernanta, o casi siempre hay estas mujeres que cuidan la casa, que mantienen la casa, que son devotas a esas casas y a todo que hay en ellas, ¿no? Entonces, casi siempre siempre creo un personaje que es una gobernanta, que es un poco difícil de lidiar, que es una mujer misteriosa, que es una mujer fuerte, que es una mujer que también carga con otros sentimientos como envidia, con celos. Entonces también en esta novela, o sea, fue la primera novela que puse una gobernante que se llamaba Rosaura, y que René también va a tener varios problemas con esa mujer, ¿no? Porque Donna lo hacía todo perfecto, entonces va a ser difícil para esta protagonista combatir todos estos recuerdos y todo eso. El fin de la novela es algo muy bonito porque eh, en realidad el comienzo de esta historia con ese crimen y todo eso es narrado, supuestamente, claro, inventado por mí, narrado por una abuela, un personaje muy cariñoso, muy lindo, que es René ya en su etapa final de la vida, y ella le empieza a narrar su historia a su nieta, pero en realidad nunca le dice que es su historia. Le dice que le va a contar un cuento. Entonces, en las vacaciones la nieta va, la nieta es chica, es pequeña, y la abuela le va contando un poco sobre esta historia. Y claro, que le termina contando todo, y, pero es la historia de René, o sea, es la historia de esa señora, que es nuestra protagonista, claro, en la novela. Y, y a lo largo de esa historia van pasando muchas cosas con esa muchacha dentro de esa casa, cosas que se van desvendando, hasta que llega al punto fuerte que es la muerte de este hombre y de quién hizo quién cometió esta tragedia, ¿no? Y claro, revelaciones al final que siempre hacen parte. Esta novela también, o sea, pasé por muchas cosas mías personales, muchas cosas importantes, a lo cual me parece que son cosas que uno va pasando, ¿no? Me acuerdo cuando empecé a producir La Sombra de Donna, con toda esa emoción de ir creando las portadas, ustedes van viendo ahí algunas imágenes y eso, de empezar a llamar la atención con pequeños videos de lo que es o va a ser mi nueva historia. Me acuerdo que en esa época tenía mi celular con todo, bueno, mi celular que lo saben en ese momento, ¿cómo se puede decir? Aquel móvil, aquel teléfono, o sea, cargaba mi vida personal y mis cosas que yo hacía para el canal y todo eso, o sea, era todo, ¿no? Y me acuerdo que perdí, me lo robaron, o sea, perdí totalmente todo lo que yo había hecho, que ya estaba haciendo, creo que era como 3 o 4 capítulos de la historia, pero tenía mucha cosa, los archivos, o sea, tenía todo ahí. Y perdí, me acuerdo que pude rescatar casi nada de lo que yo tenía y empezar de cero. Eh, Fue algo bueno y malo porque también me pongo a pensar que si hubiese ocurrido un poco más, hubiese perdido mucho más, ¿no? Pero me acuerdo que en La Sombra de Donna sí estaba creando esta historia. Entonces no sabía qué me dolía más, si perder mis cosas personales o perder mis cosas, eh, mis novelas, mis cosas que yo hacía para las medias, para las redes. Fue un dolor tremendo, tremendo. Pero comencé de cero y fue en esa época, en 2020, a fines de 2020, que perdí el canal de YouTube. Había hecho una abertura muy bonita, pero, o sea, bien loco y bien mal en mi cabeza. Porque, o sea, en ese momento todavía le metía músicas originales y todo eso, entonces fui subiendo a YouTube y,
claro, los aviso y no le daba mucha importancia. Cuando quise acordar perdí canal en YouTube, donde exhibía la novela también, entonces me quedé son de Facebook y al poco tiempo perdí Facebook también. Entonces hoy en día, claro, hoy en día cuando voy a producir una novela, un programa, esta serie, lo primero, obviamente que hoy tiene otros recursos, ¿no? Hoy con inteligencia artificial creas personajes, creas música. Entonces casi 99% de lo que yo creo para YouTube y para mis medias sociales, mis cosas, todo es hecho con inteligencia artificial. Hoy podemos crear música, hoy podemos crear personajes o basarnos, por ejemplo, ya me ha pasado en basarme de algunos personajes de películas consagradas que a mí me encantan, que vamos a poder hablar un poquito aquí, pero modificar un poco los personajes para que no quede tan obvio, pero hacer de cierta manera un poco homenaje, ¿no? Pero los personajes en sí en realidad son totalmente diferentes a lo que son los originales. Pero digo, hoy en día tenemos diferentes herramientas que antes no teníamos, ¿no? Entonces, hoy en día nos cuidamos y me protejo mucho con eso, como les decía también en el primer episodio, salvar todo lo que voy haciendo, salvar todo lo que voy creando, salvar todo lo que es importante. Y bueno, y La sombra de Donna, mi primera novela, una novela que llevó 30 capítulos, una novela muy, como les digo, era muy clara visualmente. Bueno, Máscara fue toda en negro y blanco, y ya La sombra de Donna era muchos colores, flores, paisajes, protagonista muy rosa, como les decía. Entonces, pero también cuando tú te metías, me acuerdo que la mansión, la foto que tenía la mansión así, o sea, la mansión que aparecía en las fotos y todo eso, era algo muy bonita, muy espléndida, pero cuando te metías adentro de la historia y casi toda la historia se basó adentro de esa mansión, era muy oscura, era como muy tenebrosa y principalmente el final, la revelación de todo eso, de toda esa historia fue muy interesante, muy bonita. Y es una historia, una novela mía que yo guardo como todas ellas, ¿no? Pero me encanta y con mucho cariño realmente. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado un poquito hablar, o sea, escucharme hablar sobre La sombra de Donna, esta segunda novela mía, que me encantó hacerla. Y, y nada, los espero muy pronto aquí en Fin, el comienzo de nuevas historias, para hablar de mi tercer novela, que ya comenzaría una nueva etapa realmente, en lo que más experiencia, claro, ya iba ganando mucha experiencia, sin contar que, por ejemplo, del comienzo de Máscara, el comienzo de La sombra de Donna era totalmente diferente, ¿no? Porque ya La sombra de Donna empezó con no sé cuántos minutos, ya de música, ya de abertura, ya todo otra producción, incluso hasta el logo de mi canal GTV presentando esa producción. Entonces, eh, ya era otro esquema, La sombra de Donna, que permitió poder crear más historias y mi mente poder desarrollarlas. Entonces ya me preparaba para lo que iba a venir. Sigan nuestras redes, quédense siempre aquí junto conmigo en mi canal. Desde ya, como siempre les digo, les agradezco por ese cariño, por estar conmigo en todos los momentos. Y espero que les siga gustando esta serie de mis historias, de mis novelas. ¿Ok? Un hasta luego.